tal, Miguel García? Muchísimas gracias. Para nosotros siempre será un gran honor que nos permitan formar parte de grandes eventos de capacitación y por supuesto qué honor estar con Instituto Alianzas. Un gran agradecimiento por supuesto también a Osvaldo Bravo por permitirnos formar parte de esto. ¿A ustedes no les parecería interesante ser asesores inmobiliarios a largo plazo, que pudieran definitivamente ser totalmente productivos, que suene la caja registradora mes con mes y que por supuesto estemos formados como cerradores? Pero esos grandes cerradores que no solamente seremos esos acompañantes que van de la mano con nuestros propietarios, con nuestros compradores, arrendadores y arrendatarios, sino aquellos que no van a perder de vista una mentalidad de negocios, que nos llevará, por supuesto, a permanecer siempre dentro del sector inmobiliario. El mejor motivador que cualquiera de nosotros puede tener para estar 100% al día y cada vez ir por otra operación y otra operación, la que se cierra y la que no se cierra, analizar por qué esto sucede y por qué no, es a través de ganar dinero y de formar una gran experiencia dentro del sector inmobiliario, trabajando con clientes, trabajando con propietarios, trabajando con compradores, que es la única manera en que vamos a cobrar real experiencia, estar cerca de las situaciones críticas y, por supuesto, seguir teniendo una producción activa dentro de esta nobleza de la industria inmobiliaria. Yo soy Elsa García y tengo el gusto de participar con ustedes el día de hoy de una manera totalmente entusiasta en cómo cerrar 10 de 10 operaciones. ¿Esto es posible? Claro que es posible, estimados participantes. ¿Por qué? Porque para que nosotros seamos grandes cerradores, tiene que ver con una definición muy simple de lo que es un cierre. Dentro de la definición de lo que nosotros pudiéramos pensar que es un cierre, es llevar de manera natural un buen proceso de manera exitosa. Cuando nosotros entendemos el proceso que estamos llevando en la captación de un inmueble, en el cierre o venta de una propiedad, si nosotros analizamos los procesos, qué formatos necesitas, cuáles pueden ser los momentos difíciles en cada uno de ellos y sobre todo cómo animar siempre a nuestros clientes al siguiente paso, es como nos va a llevar a un proceso que, bien llevado, el cierre se lleva solito, es natural, no lo tenemos que forzar. Recordemos que siempre algún cliente que nosotros tenemos que puede cerrar a presión es aquel que va a ser un cliente arrepentido. De nada nos sirve, porque nosotros lo que queremos es avanzar, es sumar operaciones, es empezar a que mes con mes podamos tener ingresos en nuestra cuenta. Entonces, esto será a través de vencer, a través del convencimiento. Cuando nosotros tenemos una propuesta de valor a través de lo que aporta un asesor inmobiliario, totalmente distinto a lo que podría ser por sí mismo el propietario de un inmueble, y agregamos todo este valor, esta actividad, tu experiencia, la asesoría que le vamos a brindar y el acompañamiento de aquellas cosas que posiblemente él no sepa, es cuando el dinero se convierte en algo totalmente interesante, porque solamente va a pagar de una manera totalmente convencida ese servicio tan importante y que contribuye de una manera absoluta a que sea una buena experiencia de negocios a través del asesor inmobiliario. Y es cuando decimos, sí quiero invertir en tu empresa, sí quiero invertir en ti, sí necesito el servicio que me estás proponiendo. Para que nunca tengamos una frase cercana a poder decir, como en algún momento se decía de algunos equipos de fútbol. Algunas ocasiones de los equipos de fútbol oíamos que decían, me esforcé como nunca y perdí como siempre. Eso es un poco lo que a veces se traslada a cuando no estamos formados como cerradores, pero sobre todo a entender que también los negocios tienen ese porcentaje que nos da la posibilidad de los negocios, de aquel negocio que sí se va a cerrar, el que no se va a cerrar a corto plazo y aquel que definitivamente no cumplía todo lo necesario para cerrarse, aún con que pareciera que así contábamos con todos los elementos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Primero, no contar siempre y depender de una sola posibilidad. Los grandes asesores inmobiliarios, una conducta totalmente predominante entre aquellos que son top y que tienen una producción constante, y no solamente los que son mayormente reconocidos, sino que son mayormente reconocidos por el número de cierres y de producción que están teniendo. Y parte de ello será que siempre, nunca contamos con una sola posibilidad. Cuando nosotros estamos en el tema de la prospección y buscando clientes nuevos y de repente alguno nos dice que no y tenemos que llevar un seguimiento, tú sabes que el no es para siempre, es no ahorita, no en este precio o no en esta circunstancia o no en este momento. Hay que llevar a cabo un seguimiento que es parte de la estrategia de ser grandes cerradores, generar un seguimiento prudente, documentado, a través de un buen, por lo menos una muy buena hoja de Excel en el que sepas el contacto,
cuáles son sus requerimientos, el resultado 1 y las acciones a seguir que nos lleven a un resultado 2, a una acción a seguir que nos lleve a un resultado 3 y nos permita llevar un resultado final. Y como lo dice la máxima de las técnicas de cierre, el poder llevar un seguimiento al menos con 3 intentos, los cuales si nosotros identificamos cierto avance en ellos, podremos llevarlo a 3 intentos más. Pero cuando llega el momento en el que te empiezas a frustrar, en el momento que llegas a decir, es que siento que esto no avanza, es cuando no sabemos interpretar la diferencia entre una objeción, una excusa o un impedimento. Y para ello, amigos, fíjense que parte de la estrategia cerrar siempre será igual a preguntar. Cuando nosotros no sabemos qué sucede con un cliente es porque no le hemos preguntado lo suficiente. Para ello existe una técnica muy interesante que es utilizar 3 tipos de preguntas. Y este tipo de preguntas, la respuesta está totalmente dirigida a que nosotros sepamos si hay un cliente vivo o no lo hay. Si es cuestión de darle seguimiento de una toma de decisión consensuada entre una familia, entre quienes intervienen, a lo mejor en darle una línea de crédito a un comprador y de elegir la propiedad, pero después trabajar en una línea de crédito que no puede ser una decisión que se tome de un día a otro como seguramente todos esperamos. Y entonces tenemos que tener esa calma, esa prudencia, ese seguimiento, que a través de hacerlo de una manera contacto, pero no perdiendo la visión de negocios, es como vamos a poder ir cerrando. Lo que pasa es que también el inmobiliario se desespera. Realmente seamos claros. Nosotros quisiéramos decisiones inmediatas. Tú tienes una propiedad, tienes un comprador o quieres cerrar un contrato de obtención y quisiéramos que las partes nos resolvieran de manera inmediata. Hay algunas ocasiones en que sí va a ser así, porque la necesidad de compra o de vender una propiedad es totalmente inmediata. Necesitan, y si tú llegas, vas a complementar perfectamente el esquema de esa toma de decisión. Pero hay ocasiones en que, por supuesto, no es otro tipo de producto o de servicio, es la toma de decisión patrimonial y conlleva consenso, otros elementos, otras personas que están dentro de esa toma de decisión. Entonces, oye, pues me puede sonar un tanto lógico, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo voy a saber si realmente es alguien que necesita más tiempo, si dentro de la naturaleza que puede ser este traslado de dominio y la posibilidad de vender o comprar una propiedad? Pues es a través de las preguntas, estimados participantes. Tenemos que identificar varias cosas primero. Que existan 2 partes dispuestas a hacerlo. Tú estás dispuesto a trabajar, a prestar los servicios como inmobiliario, pero también tenemos que identificar que el propietario también esté listo para tomar la decisión de vender su propiedad. No es lo mismo vender una propiedad que ponerla en venta. Son 2 cosas totalmente distintas. Y entonces, sí, dentro de nuestra curva de aprendizaje, pues nos llevará siempre tendremos que aprender en ese momento que pensamos que ya tenemos una operación y finalmente no están listos para esa toma de decisión. Y el que compra igual. Para quien compra también necesitamos saber que existen las famosas 3Ds de todos los cierres, que es dinero, deseo y decisión. Y a través de las preguntas que estratégicamente podremos hacer tal cual lo marca la técnica, podremos ir identificando si tenemos a alguien con objeciones, que las objeciones son esta necesidad de mayor información, de la necesidad de no saber cómo expresar mis dudas, incluso de cómo quiero negociar, para que sepamos que es un cliente totalmente vivo, pero hay que ir trabajándolo. Imagínense ustedes, como ahorita que estamos muy cercanos de las épocas olímpicas, de cuando estás en una carrera de obstáculos y vas brincando cada una de ellas para llegar a la meta. Pero es solamente seguir el trazo, ver la meta, fijar los objetivos y que puedas establecer la técnica para brincar cada uno de ellos. Entonces, dentro de las objeciones de la exclusiva siempre estará, por supuesto, tu comisión, el tiempo del contrato que nosotros queremos dentro de una obtención, la como tal, la documentación y el precio. Si nosotros conocemos estas objeciones de manera clara y las trabajamos y obtenemos la posibilidad de que a través de la técnica sepamos cómo contestarlas, pues estaremos muy relacionadas con el no, estaremos muy relacionados en cómo resolverlo. Porque al final todas esas objeciones derivan de estas principales que hemos visto. Entonces no olviden la técnica. Cuando nosotros tenemos una objeción, nosotros vamos a identificar primero, escuchar muy bien, desarrollar esta técnica de la escucha activa, escuchar con mucha atención, poner tus sentidos sobre esta negociación e intercambio de criterios que estamos teniendo con nuestros probables clientes para saber
efectivamente, sí, nosotros podamos escuchar muy bien la objeción, estar parcialmente de acuerdo con ellos, y una vez que nosotros les decimos, señor, entiendo, siempre escuchar que que necesitamos pagar una comisión por el servicio de mediación y disponer de esas cantidades, pues siempre nos va a dar cierta pues consideración. Sin embargo, y entonces entramos con este tercer punto de las técnicas del manejo de objeción, que será aislarlo. Sin embargo, y empiezas a trabajar con todos los beneficios, no características, beneficios, los beneficios de trabajar con una inmobiliaria, con una exclusiva y un servicio como el nuestro serían. Las empezamos a enumerar y entonces vas a aislar, vas a reducir el peso de esa objeción para poder identificar si existe alguna otra, volverla a resolver y cerrar. No decimos nada más, es cerrar y callar, porque en el momento que cerramos no hay alguna otra objeción, no tenemos nada más que decir e ir al siguiente paso. Entonces, ¿qué le parece si empezamos a trabajar con el expediente, con la opinión de valor y que podamos firmar esta autorización de promoción y venta que también genera este compromiso de trabajo de nosotros hacia ustedes? Entonces, es interesante que este manejo de objeciones lo llevemos de manera continua. Cuando se trata de una excusa es solamente cuando nos empiezan a dar largas, cuando no nos dicen nada, cuando no hay ningún tipo de objeción, ahí sí nos tenemos que preocupar porque se tratan de excusas que nos están alargando este tiempo. Y cuando son impedimentos son totalmente válidos. No estoy listo para vender, no estoy listo para comprar, no tengo en este momento el dinero o la cifra que me permitiría adquirir ese inmueble y es totalmente válido, son impedimentos y entonces necesitamos redireccionar totalmente la estrategia. Por eso tenemos que identificar que existan estas condiciones para negociar, que existan dos partes dispuestas a hacerlo, debe existir un objetivo claro por ambos lados, entender que no siempre va a haber la negociación perfecta, debe existir una estira y un afloje y por supuesto la voluntad siempre de llegar a un acuerdo, estimados amigos. Entonces, dentro de esta técnica de la negociación será utilizar los diferentes tipos de preguntas que nos van a ir dando la información que necesitamos. Las preguntas abiertas, con las cuales podemos iniciar trasladándolo a una plática muy tranquila, muy natural, las cuales quieren decir, cuéntame, expláyate, ¿por qué quieres vender una propiedad? Y ellos te cuentan. Al escuchar esta necesidad y el proyecto concreto que tenemos, lo podemos trasladar a nuestros servicios. Avanzamos con las preguntas cerradas, por las cuales nos van a dar respuestas monosílabas que nos van a permitir generar una conclusión. Por ejemplo, ¿qué le parece si empezamos a trabajar con su documentación, empezamos a trabajar con el precio óptimo de venta o renta para avanzar dentro del proceso? Entonces, siempre la respuesta será sí o no y empezamos a concluir después de escuchar esas necesidades básicas. Y podemos generar un mayor número de cierre con unas preguntas que yo considero que son extraordinariamente buenas en cuestión de la técnica, que son las preguntas de alternativa, que yo les digo de alternativa sin alternativa. ¿Por qué? Porque es cuando una máxima de técnica de cierre también atiende a presentar dos opciones y dentro de esas dos opciones con quien estamos interactuando necesariamente escogerá una. Si nosotros le decimos qué le parece si avanzamos a llevar a cabo la documentación que necesitamos para su expediente maestro y si, qué le parece si me las manda por correo o personalmente vengo por ellas. O el famosísimo, nos vemos a las 3 o a las 4, a las 5 o a las 6. Pero siempre tenemos que tener un fin determinado, con una hora, con un principio y un fin, no dejarlo a cuando usted quiera, cuando usted me indique o cuando se sienta cómodo. Lo tenemos que acotar, lo tenemos que cerrar, porque ya no estamos preguntando si quieres o no quieres, sino más bien en qué momento vamos a realizar este avance. Y ahí es cuando te das cuenta de alguien que no está interesado, pues definitivamente nos va a decir, no, no lo quiero llevar así, no me siento cómodo o necesito más tiempo y entonces empezamos a acotar totalmente estos tiempos. Siempre las preguntas que nos llevan a la respuesta que tú necesitas, bien formuladas, nos permiten establecer una estrategia. Pero cuando tenemos miedo de preguntar y decir, no, es que qué tal que se ofende, qué tal que se siente presionado, para nada. Esto al contrario, llevar un buen cierre es empujar de alguna manera, ayudar y guiar a quienes intervienen en una operación inmobiliaria a que sepan el paso que sigue e incluso el escenario completo promedio que puede llevarse una operación y que ellos sepan qué necesitan para ello, para que realmente sepamos si pueden estar listos para cerrar o no. Piensen ustedes en el siguiente ejemplo. ¿Qué pasaría si yo le digo a un propietario que veo que no está, que lo veo un tanto que duda, que no sé si realmente quiere vender o no, si me da el exclusivo o no me la da, que yo le pudiera preguntar, señor, ¿qué le parece si empezamos a trabajar en promover su propiedad? Y esto implica que hagamos un análisis de la documentación,
de las obligaciones fiscales y de obtener un precio óptimo de la propiedad, publicarlo, ponerlo a la disposición de la bolsa inmobiliaria, de todas nuestras carteras de clientes, de los probables y potenciales compradores, para que visiten su propiedad. En el momento que ellos estén listos para hacer una propuesta, lo harán por escrito, totalmente respaldado, verificaremos que la forma de pago realmente sea esté acreditada, que esté sustentada, que para que realmente sea un comprador potencial, y en ese momento, a partir de que tengamos una propuesta en 30 a 45 días, usted pueda entregar la propiedad vacía y le liquiden la totalidad del precio que se ha acordado, que se ha negociado de manera final por su propiedad. ¿Ustedes estarían listos y dispuestos a ello? Y entonces los trasladas a los tiempos, a la realidad, a empezar a identificar realmente qué sucede y que veamos sus reacciones. Y lo mismo con el que compra. Si yo a alguien que compra le digo, señor comprador, si usted encontrara la propiedad que busca el día de hoy, ¿estaría listo para hacer una propuesta de compra, respaldarla? Y en el momento que nosotros le entreguemos el expediente, que es muy inmediato porque contamos con él, generar que se pueda liquidar la propiedad aproximadamente de 30 a 45 días y que usted entre en posesión de su nuevo hogar. ¿Qué le parece? ¿Estaría listo? Y entonces podemos, a través de preguntar, saber exactamente esta disposición que tienen nuestros clientes, porque habrá quien tenga una toma de decisión a mediano, a largo plazo, pero entonces tú sabrás, tomando este control y este liderazgo de la operación, siendo totalmente empático, no incisivo, no imponente, pero sí trasladándolo a lo que ellos necesitan visualizarse y que realmente estén listos para ello, los podremos ayudar sin duda alguna y que ustedes establezcan la estrategia entonces de a quién le dedico más tiempo, cuáles van a ser mis clientes urgentes, no urgentes, importantes, no importantes y aquellos a los que les tenemos que dar un seguimiento gradual. Es la manera, amigos, es la técnica. Por eso no perdamos la vista y con esto quiero concluir de que negocios son negocios. Nunca debemos mostrarnos demasiado ansiosos, ya que definitivamente esto puede jugar en nuestra contra. Aquella persona que está ansiosa, que le urge, que necesita cerrar y presionar una operación, definitivamente va a ser alguien que puede ser susceptible más a errores. Nunca dependamos de un solo negocio planteamiento. Tienes que trabajar con un buen número de compradores, un buen número de propietarios, porque si alguno no se cierra, tendremos y contaremos con otra posibilidad. Y desde luego, una vez que se cierra el trato, formalízalo, ciérralo y da el siguiente paso. No tengamos miedo de preguntar, amigos, el negocio inmobiliario es a través de quien desarrolla la habilidad de la negociación, de prestarse a la conversación, de ser totalmente empático, pero de ayudar a quienes están dentro de esta toma de decisión a que lleven el proceso, a que ellos vayan contigo con un proceso, que entiendan justamente esa asesoría y los valores agregados de trabajar con un inmobiliario top, como seguramente eres tú, estás en formación de ello, y por supuesto que vivas tranquilamente el sector inmobiliario, que ganes dinero. Sin duda, esa será su mejor motivación. Yo soy Elsa García, estoy segura que algo les va a aportar sin duda este extraordinario foro, así como el contenido que hemos compartido con ustedes. Y si ustedes quieren saber más de nosotros, les vamos a dejar nuestras redes sociales que ustedes verán aquí para que podamos estar en total comunicación como hoy nos permiten los medios digitales. Como siempre, muchísimas gracias, Instituto Alianza, Miguel, Osvaldo, amigos, muchísimas gracias.